Durante mucho tiempo, probablemente durante milenios, el hombre ha trabajado con los materiales básicamente mediante la producción de grandes cantidades de materiales. La gran evolución, probablemente en la historia de los materiales, fue durante el siglo XIX, con el inicio de la nueva metalurgia, y esto se extendió pues, casi hasta mediados del siglo XX y más allá, donde lo que era interesante es fabricar los materiales, pero de forma masiva. Lo que se quería es la industria pesada y el desarrollo económico por unas vías que en estos momentos podríamos considerar tradicionales. A mediados del siglo XX todo esto empezó a cambiar y el hombre, la humanidad, descubrió que era posible manipular la materia, llegando a hacerlo casi de átomo a átomo. Hoy, para contarnos algo de esto, tenemos con nosotros, como podéis ver aquí a mi derecha, a José Luis Plaza Canga Argüelles, que nos va a hablar de cómo obtener materiales casi átomo a átomo. En concreto nos va a hablar del crecimiento de nanómetros de óxido de zinc a partir de diferentes sustratos basados en lámina. José Luis pertenece al Departamento de Física de Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado y doctor por esta universidad y realizó el posgrado tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como 3 años que estuvo en la Universidad de Birmingham trabajando pues, en la fabricación de materiales, nanohilos metálicos para dispositivos moleculares. Ha sido parte de un proyecto europeo y de una beca Marie Curie individual, lo cual, pues, a que no lo conozca, tiene un gran mérito porque son muy pocas las que se dan cada año, de investigadores muy relevantes, jóvenes investigadores muy relevantes. Fruto de eso fue que luego consiguió una beca de investigador Ramón y Cajal, de nuevo una beca de excelencia, que serán 30 o 40 cada año, últimamente menos porque hay dificultades presupuestarias. Y en estos momentos es profesor titular y miembro del Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, hay que decirlo, es secretario desde hace ya muchos años, desde el 2005 así, de Sociemat. A quien no conozca Sociemat, le animo que entre en su página web, de la Sociedad Española de Materiales, que trata, y no solamente trata, lo que está consiguiendo es de aunar los esfuerzos de todos aquellos que nos dedicamos a los materiales, tanto los que lo hacemos desde la ciencia, como los investigadores de toda esta sociedad, a los que en estos momentos son todavía alumnos que están estudiando, como los profesionales que ejercen de la ciencia de materiales su labor, su profesión, el desarrollo y su tecnología. Sus líneas de trabajo pues, se basan en el crecimiento y caracterización de distintos materiales, en el dopado, el crecimiento de óxidos, en la nanoestructuración de superficies y, en definitiva, en la nanosíntesis para obtener materiales que son nuevos y que van a permitirnos afrontar nuevos retos. Os dejo con él, no robo más de su tiempo porque la charla es muy prometedora y muchas gracias, José Luis, por estar aquí cuando quieras. Muchísimas gracias, José Ignacio. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer al profesor José Ignacio Rector y a vosotros por vuestra amable invitación a esta presentación, ¿no? Pienso realmente que este proyecto de seminarios internacionales Fronteras de la Ciencia es realmente interesante para todos. Desde las personas que no conocen profundamente los temas que se tratan aquí, como para los investigadores, porque nos da realmente la oportunidad de presentar a un nivel muy amplio las líneas de trabajo que seguimos, ¿no? Que muchas veces quizás se quedan a lo mejor un poco reducidas a mundos muy especializados. Bueno, como ha comentado José Ignacio, voy a hablar hoy brevemente de una línea de trabajo que hemos empezado relativamente hace poco tiempo, pues, fundamentalmente desde mi vuelta a España, desde Inglaterra, donde ya traía algún background de nanotecnología. En particular voy a centrarme en el crecimiento de nanohilos de óxido de zinc, ¿vale? Tengo que decir que este trabajo, desde luego, no sería posible sin la colaboración de otros 2 grandes centros aquí en España. Uno de ellos es la Universidad de Valladolid, donde
pues hacemos la caracterización fundamentalmente espectroscópica de nuestros materiales, y otro es un centro en Cádiz de microscopía de transmisión, donde podemos hacer la caracterización estructural, es decir, crecemos algo, decimos que es cristalino, pero bueno, hay que comprobarlo, y la mejor manera a esta escala es utilizando la tecnología de la microscopía de transmisión. Y bueno, pues fundamentalmente a cargo de dos profesores, el profesor Óscar Martínez de la Universidad de Valladolid y sus colaboradores, y el profesor David González de la Universidad de Cádiz. Entonces, pues voy a pasar brevemente a indicaros el índice de mi charla de hoy. Lo primero, voy a hacer una breve descripción del grupo en el que me encuentro, un grupo de crecimiento de cristales, y una vez que os indique pues, las líneas de trabajo que seguimos ahí, pasaré a hablar ya realmente de lo que es el bull de nuestra charla, ¿no? el óxido de zinc, y fundamentalmente nanoestructuras, nanohilos de este material. Daré algunos resultados y algunos detalles experimentales y unas conclusiones finales. Bueno, como ha comentado José Ignacio, yo pertenezco al Laboratorio de Crecimiento de Cristales del Departamento de Física y Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid. Realmente, este laboratorio tradicionalmente es un laboratorio de materiales en volumen, ¿vale? Aquí tenéis algunos cristales de los muchos que se crecen y que se han crecido en la historia relativamente larga de nuestro laboratorio. Actualmente somos pues, dos profesores permanentes, el profesor Dieguez, que es el director del laboratorio, y yo, y tenemos unos 6 becarios de investigación dedicados a bueno, pues, tesis doctorales en distintos materiales y en distintos elementos. Voy a hablar brevemente de las líneas que seguimos porque son, digamos, el background de la charla de hoy. Voy a hablaros de el crecimiento de óxido de zinc en materiales cristalinos, ¿vale? Tanto los hilos de óxido de zinc como los cristales los crecemos íntegramente nosotros. Y me gustaría daros brevemente, muy brevemente, algunas ideas, algunas pautas de cómo crecemos la base de esos nanohilos, que son estos cristales de aquí, ¿no? Algunos de ellos, pues, hablaré brevemente después, fundamentalmente semiconductores del tipo 3,5, estos son monocristal de aluminio, haluros, cadmio teluro y cadmio zinc teluro. Estos son materiales muy relevantes actualmente y, pues, digamos, hoy en día la estrella de nuestro laboratorio, gran parte de los fondos de proyectos de investigación que recibimos son para investigación en este material. Creo que el profesor Diego ya dio una charla sobre el crecimiento de cadmio zinc teluro para su utilización en detectores de radiación gamma, y luego otros cristales óxidos, fundamentalmente como tetraborato de litio, niobate de litio, que son cristales piezoeléctricos de una gran importancia tecnológica. Hay un trocito de este cristal en particular en casi todos los teléfonos móviles que utilizamos, y centelladores como, por ejemplo, el wolframato de zinc. Todos estos cristales se crecen actualmente en nuestro laboratorio, y este en particular es el centellador que se utiliza en el Large Hadron Collider, tan famoso, ¿vale? Para detección de partículas muy energéticas. Entonces, pues como digo, voy a dar muy brevemente una idea de las líneas de investigación que seguimos. Luego voy a introducir directamente ya lo que es el punto de la charla. Como digo, pues actualmente estamos involucrados en el crecimiento de óxidos semiconductores para distintas aplicaciones, celdas fotovoltaicas, termofotovoltaicas. Hemos tenido un proyecto reciente con el Instituto de Energía Solar, en colaboración con el profesor Carlos Albora, para crecer materiales y desarrollar celdas que reciben la energía no de una fuente energética como el Sol, sino fuentes caloríficas menos energéticas, como puede ser, por ejemplo, una pera, ¿vale?
para poder encender una radio, crecimiento de cambio telúrico, como digo, para desarrollo de detectores de radiación gamma y celdas fotovoltaicas. Muy recientemente, y esto entronca en parte con la charla que voy a dar hoy, biosensores. Tenemos un proyecto con la Universidad de Buenos Aires para el desarrollo de biosensores de ondas acústicas superficiales basados en cristales piezoeléctricos como el tetraborato de litio que he mostrado anteriormente, las láminas de polyethylene, que es fundamentalmente lo que voy a hablar hoy, y luego una técnica reciente que también estamos desarrollando en nuestro laboratorio, que es la nanoestructuración de superficies cristalinas mediante iones de baja energía. Brevemente, ¿qué técnicas utilizamos para crecer estos sustratos que se usan posteriormente como base para el crecimiento del óxido de zinc? Pues hay dos técnicas reina en crecimiento de cristales. La primera, que yo catalogaría como la principal, es la técnica Czorarsky, ¿vale? Es una técnica de crecimiento a partir de un fundido. Entonces, lo que se tiene es un fundido de material que se quiera crecer, por ejemplo, cloruro sódico o arsénico de galio, ¿vale? Y se pone un germen en contacto con el fundido y entonces en unas condiciones térmicas adecuadas el germen brota, se tira muy lentamente del germen y entonces en esas condiciones se produce el crecimiento cristalino del material deseado. Estos son algunos hornos, tengo que decir, están íntegramente desarrollados en nuestra universidad, tanto lo que son los hornos, que son hornos de carburo de silicio, que nos permiten alcanzar temperaturas altas de en torno a unos 1500 grados. Entonces aquí se puede ver el sistema de tiro y los sistemas de control, que están desarrollados íntegramente en la universidad. Este es un sistema también, Czorarsky, ligeramente modificado para el crecimiento de materiales semiconductores para evitar la volatilización de elementos nocivos y para producir semiconductores, fundamentalmente, como este, por ejemplo. Este es un monocristal de antimonio de galio. Aquí podéis ver una imagen de cómo va creciendo. Esto sería el fundido, alrededor, esto es el crisol, en este caso es el nitruro de boro, y el germen. Estas son algunas obleas cortadas del cristal. Otra técnica que utilizamos para el crecimiento de cristales a partir de fundido es la técnica Bridgman, que es importantísima para el crecimiento de cadmio teluro, que es uno de los sustratos, como comentaré más adelante, para bastante adecuados, o que parecen ser bastante adecuados para el crecimiento de nanohilos de óxido de zinc. Pues esta técnica se basa, tenemos un horno aquí, una plataforma de descenso y un sistema de control con un perfil térmico de tipo parabólico. Entonces el cristal básicamente se desplaza en este campo térmico a través del horno de una manera vertical y entonces pues, va pasando de zonas calientes a zonas frías y se produce la cristalización. Luego quería resaltar también muy brevemente una técnica que estamos utilizando también para la modificación de las propiedades de nuestros nanohilos últimamente, que es la nanoestructuración mediante haces de iones. La nanoestructuración mediante haces de iones es una técnica muy prometedora que sirve para crear estructuras muy pequeñas, como por ejemplo los famosos puntos cuánticos, sin tener que recurrir a un sistema muy complejo como es el MBE. Se han hecho estudios muy recientes, se han publicado artículos muy importantes sobre la posibilidad de utilizar esta técnica para crecimiento de quantum dots, de semiconductores, y es un campo, yo diría, muy dinámico últimamente, porque con un simple cañón de iones, que es un sistema relativamente barato y que está al alcance de casi cualquier laboratorio, pues se pueden obtener estructuras muy increíblemente ordenadas y con unas propiedades físicas muy importantes. La técnica se basa básicamente en un modo de erosión. Aquí podéis observar lo que se produce
cuando el viento pues, se mueve por la arena del desierto. Estas son ondulaciones en un desierto australiano o esto en un desierto argelino. Estos son nubes y estos son patrones de erosión en un vidrio, ¿vale? Transisores de radiación con unas de iones de muy baja energía. Entonces, obviamente, la naturaleza parece ser recurrente muchas veces, entonces se utilizaron modelos para describir, y se utilizan modelos para describir esto a través de erosión en arenas o modelos derivados de erosión de arenas muy antiguos. Bueno, esto es una ecuación, básicamente, no voy a entrar en ella, pero básicamente describe el modelo de erosión en base a modelos de arenas basados en un modelo muy antiguo, relativamente antiguo, que se conoce como Bradley-Harper, o un derivado que es Kuramoto-Shibashinsky, que es un modelo más detallado, donde básicamente a través de un proceso de compensación de difusión en superficie y de, digamos, la fuerza, la tensión superficial que ejercen los propios iones sobre el material, pues da lugar a este tipo de patrones, bien ripples, como digamos ondulaciones, y los puntos. Tanto estos como estos, obviamente, son de carácter importantísimo en tecnología, los puntos cuánticos y los ripples para poder ser utilizados, por ejemplo, en redes de difracción. ¿De acuerdo? Y la grandísima ventaja es que, como digo, se utilizan cañones de iones relativamente simples y se obtienen estructuras muy ordenadas. El sistema que nosotros utilizamos, también se desarrolla en el laboratorio, es este de aquí, simplemente una cámara de alto vacío con un pequeño cañón de iones y un medidor. O sea, no tiene mucho más. Estos son los patrones que se pueden obtener. Por ejemplo, estos son patrones que se han obtenido en galio-antimonio. No voy a hablar mucho de ello en esta charla, pero bueno, estos son patrones que se han obtenido muy recientemente en un vidrio. Y además tenemos evidencias que hemos publicado recientemente de que a partir del vidrio se pueden obtener estructuras cristalinas simplemente utilizando esta técnica de irradiación por iones. Y como digo, esta técnica la estamos utilizando también para modificar las propiedades de nuestros nanohilos. Bueno, dicho esto, introducidas brevemente las líneas de investigación que desarrollamos, voy a pasar ya a lo que es el punto central, ¿no?, de mi charla de hoy. Comenzaré hablando por la importancia del óxido de zinc. El óxido de zinc es un material que se lleva estudiando, yo diría que pues unos 70 años, sin equivocarme. Hay un libro que recomiendo, sobre todo a los físicos, ¿no?, de materiales, si no lo conocen. Es un libro digamos, el primer libro de física de estado sólido, escrito por Seitz en 1947, creo, donde ya tiene un capítulo dedicado a este material. Entonces, este material se utiliza para muchísimas cosas, desde pinturas, recubrimientos cerámicos o hasta recubrimientos en, por ejemplo, sartenes y material de cocina. Y se ha redescubierto este material últimamente por su aplicación en nanotecnología y por sus tremendas aplicaciones en, como veis aquí, pues, como sensores de gas, como TCO, como óxido transparente conductor. Por ejemplo, esto es importantísimo en sistemas fotovoltaicos donde uno necesita un electrodo que deje pasar la luz, ¿de acuerdo?, pero que a la vez conduzca bien la electricidad. Pues el óxido de zinc es un material muy prometedor en este sentido. Sistemas piezoeléctricos es un material piezoeléctrico muy importante, transistores, dispositivos de ondas acústicas superficiales, sustratos LED y para emisión láser en el ultravioleta. La emisión del óxido de zinc está de los 370, 380 nanómetros, que es el ultravioleta, y recientemente aplicaciones en espintrónico. Quiero decir con esto que este material tan simple, relativamente barato, tiene muchísimas aplicaciones tanto en el mundo macroscópico como veremos también en el mundo nanométrico. En particular,
Los nanohilos de óxido de zinc encuentran también una aplicación muy importante en la acción láser, ¿vale?, de ultravioleta, ¿vale?, a partir de matrices de nanohilos y de nanorods. Aquí podéis ver algunas referencias de las revistas de muy alto impacto como el Science, donde se habla ya de las propiedades de estas estructuras, de este material, y de los distintos tipos de crecimiento cristalino que hay. El más utilizado actualmente es el famoso vapor líquido sólido. No voy a hablar de este sistema de crecimiento, pero está dando muy buenos resultados, sobre todo para fabricación de nanohilos ordenados y alineados. Necesita de un catalizador y de una temperatura relativamente alta, pero es una técnica muy versátil y que se utiliza muchísimo hoy en día. Hay otros sistemas como el crecimiento por láser o el MBE. Y en particular, la técnica de la que voy a hablar hoy, en la que me voy a centrar y que creemos que es muy prometedora, es la evaporación térmica. Aquí tenéis una referencia de un Science de 2001, donde ya se hace mención de un sistema no igual al que voy a mencionar yo, pero donde simplemente se utiliza un horno, una fuente que se calienta a en torno a unos 1000 grados y un sistema de flujo de gas, un gas portador, que lleva esta fuente de óxido de zinc y se deposita sobre un sustrato, favoreciendo el crecimiento de los nanohilos, como se puede ver aquí. La técnica que yo voy a mostrar es una técnica distinta. Creemos que es importante que se desarrolle, primero porque se utilizan muy bajas temperaturas. Muy bajas temperaturas, me refiero en torno a los 300, 400 grados, ¿vale?, lo cual es importantísimo si uno quiere, por ejemplo, depositar este tipo de materiales sobre un dispositivo o sobre un sustrato que se va a utilizar luego para la fabricación de un dispositivo. La técnica que hemos visto anteriormente necesita elevar los sustratos a temperaturas superiores, y si hay algún tipo de patrón encima de ese sustrato, pues lo más probable es que se destruya, ¿vale? Esta técnica de crecimiento se basa simplemente en la oxidación de una lámina metálica de zinc, ni más ni menos. Así de sencillo, y es relevante porque las temperaturas que se utilizan son muy bajas, mucho más bajas que los 1000 grados que comentaba antes, y que, como vamos a ver, da resultados pues bastante prometedores y bastante buenos. Por supuesto, no voy a decir que es una técnica que hemos desarrollado nosotros, ni muchísimo menos. Si uno hace un poco de búsqueda bibliográfica, pues se da cuenta que es una técnica descubierta ya en torno a los años 40, ¿vale? Esto de aquí es un artículo de 1954, donde ya con los métodos que tenían en aquel tiempo, la alta resolución, los sistemas de microscopía electrónica de barrido de alta resolución que tenían en aquella época, que son, por supuesto, mucho menos desarrollados que los que hay hoy en día, pues ya eran capaces de ver esto que llamaban ellos como nanoneedles, o unas agujas muy delgadas que crecían simplemente por la oxidación térmica en condiciones ambientales de sustratos cristalinos de zinc, de sulfuro de zinc, de aleaciones de zinc. No se entendía muy bien por qué, pero empezaron a observar ya el crecimiento de este tipo de material. Este es un artículo que, como digo, es de 1954 y que está basado en uno todavía mucho más antiguo, en 1944, donde ya se hacen algunos estudios de este estilo. Claro, estos artículos pues no ahondaban mucho en los procesos de crecimiento ni el porqué del crecimiento, ¿no?, que es un poco nuestra meta. Nosotros, aparte de aplicar este tipo de estructuras para dispositivos, como comentaré posteriormente, pues también estamos interesados en el aspecto fundamental del estudio. Somos un laboratorio de crecimiento,
fundamentalmente crecimiento en volumen, pero también nos interesa mucho los procesos, la dinámica de crecimiento de estructuras como esta, especialmente en unas condiciones tan peculiares. Hay que pensar que el óxido de zinc tiene un punto de fusión de en torno a 2000 grados de temperatura. Y como vamos a ver, el crecimiento de este tipo de estructuras se obtiene para temperaturas de en torno a los 300 o 400 grados. Podéis ver aquí ya en la referencia en esta referencia de los años 50 que las temperaturas que ellos utilizan para crecer estructuras cristalinas, bueno, dan muchos más detalles en el artículo a través de difracción electrónica sobre la estructura de este tipo de hilos. Las temperaturas no alcanzan o no superan los 400 grados y llegaron a observar que incluso a temperaturas por debajo de los 300 también se obtiene este tipo de crecimiento. Entonces, la pregunta es ¿cómo es posible que un material que funde a 2000 grados se pueda obtener simplemente por la oxidación de una lámina a pues en torno a 300, incluso por debajo, cuando ni siquiera estas temperaturas llegan a alcanzar la temperatura de fusión del zinc metal? El zinc metal tiene un punto de fusión muy bajo, en torno a los 420 grados, y incluso a temperaturas muy por debajo de esta, pues se obtiene crecimiento de un material con un punto de fusión muchísimo mayor. ¿Vale? Entonces, como digo, pues nosotros no hemos encontrado una explicación teórica satisfactoria hasta hace muy poco tiempo. ¿Vale? Este tipo de estructuras se han conocido posteriormente y se han hecho en muchos otros materiales, ¿vale? En otros semiconductores fundamentalmente y en metales, y no se les daba en aquel tiempo, en los años 70, 60, 70, no se les daba el nombre de nanohilos. ¿Vale? Hoy en día parece que la palabra nano es relevante. Realmente es que estas estructuras, como vais a ver, son nanométricas muy por debajo de los, o bastante por debajo de los 100 nanómetros. ¿Vale? Pueden llegar a alcanzar 20-30 nanómetros, con lo cual podemos hablar propiamente de nanohilos, pero bueno, en los años 60 y 70 no estaba tan en boga esa terminología y entonces pues se hablaba de whiskers, ¿vale? Estas agujas delgadas que se comentaban en los años 40 y 50 pasaron a denominarse whiskers posteriormente, y hoy en día sí que se puede hablar de nanohilos porque están dentro de esa escala. Pero como digo, a pesar de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en los años 60 y 70 en este tipo de estructuras, en particular en el caso del óxido de zinc, pues nuestro grupo al menos no ha encontrado explicaciones teóricas consistentes hasta bastante recientemente. ¿Vale? Como digo, no hemos llegado a entender bien por qué se formaban estas estructuras en unas condiciones, digamos, tan adversas para el crecimiento de un material como el óxido de zinc, donde, como digo, incluso la temperatura del zinc metal está bastante por debajo de las temperaturas a las que se crecen estos hilos. Bueno, pues como voy a describir ahora, parece ser, por estudios muy recientes en este tipo de dinámica, este tipo de cinética, de crecimiento, que lo que ocurre es que se forman gotitas muy pequeñas a una escala muy baja, en torno a los bastante por debajo de los 100 nanómetros, y como vamos a ver ahora, temperaturas por debajo de cuando la física permite, la termodinámica permite que cuando un material se reduce de tamaño, como vamos a ver ahora, la temperatura de fusión se reduce también. Entonces, parece ser que lo que ocurre es que esas temperaturas son suficientes como para producir la fusión de gotitas muy pequeñas de el metal, en nuestro caso el zinc. Y eso, en combinación con un mecanismo que se conoce como rippling de Oswald, pues da lugar a gotas ligeramente más de mayor tamaño que hacen de precursores para el crecimiento de los hilos. Voy a intentar introducir un poco más en detalle este tipo de
de fenómeno. El fenómeno de Oswald-Ripening se conoce desde hace bastante tiempo también y no me voy a extender mucho, pero básicamente es un fenómeno que se observa en soluciones sólidas y líquidas. Y básicamente consiste en que un cristal relativamente pequeño, no necesariamente del orden de nanómetros, pero una escala por debajo de la micra o en torno a la micra, un pequeño cristal o una partícula llega a disolverse, ¿vale? Como muestra esta figura, y lo que produce es una partícula más grande, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como Ripening de Oswald. Bueno, pues este fenómeno simplemente lo que hace es agrandar una partícula que en principio es pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hay explicaciones muy recientes, como digo, esto es un artículo de 2009 de una revista de un impacto en nanociencia muy importante, donde se estudia el fenómeno de la combinación del Ripening de Oswald y del superenfriamiento en un sistema para la formación de una gota que da lugar a un precursor y al crecimiento. Se sabe también, como he dicho, que cuando un sistema físico en volumen reduce mucho su tamaño, mucho es por debajo de los 100 nanómetros, también se reduce su temperatura de fusión, ¿vale? Uno puede esperar que el zinc, por ejemplo, que es el material en el que estamos interesados, funda a unos 420 grados cuando uno se encuentra con un material o con una muestra de zinc relativamente grande. Si uno empieza a reducir ese tamaño, la temperatura de fusión se reduce también, y se reduce siguiendo esta ley. Una ley también bastante bien conocida, que es una ley termodinámica, la ley de Gibbs-Thomson, que nos dice cómo cambia la temperatura de fusión respecto a la temperatura de fusión que tendría el material en volumen. Esta temperatura que viene aquí es indicada como infinito. Esta sería la temperatura de fusión del material en volumen, con unas dimensiones, digamos, macroscópicas, y esta sería la temperatura de fusión del material cuando sus dimensiones se reducen mucho. Entonces, bueno, esta ecuación viene dada en términos de esos parámetros, como el calor latente, el diámetro de la partícula, la densidad, la energía de interfase, etc. Bueno, lo importante es, como digo, que al reducir el tamaño del sistema físico se reduce su temperatura de fusión, y por eso nosotros podemos utilizar temperaturas muy bajas en el zinc, incluso por debajo de su temperatura de fusión en volumen, para producir esas gotas. ¿Qué ocurre? Que cuando primero se produce la gota a una temperatura por debajo de la temperatura de fusión, siguiendo la ley de Gibbs-Thomson, y luego lo que ocurre es que, como hemos visto, el modelo de Oswald, de Ripening de Oswald, lo que hace es engordar esa partícula. Pero claro, al engordar esa partícula lo que ocurre es que la temperatura de fusión vuelve a aumentar. Entonces, lo que tenemos es una gota que está, lo que se denomina en termodinámica, súper enfriada, ¿vale? Una gota que ha ido creciendo, se ha formado una gota líquida, porque era muy pequeña, ¿vale? Y lo permitía la termodinámica. Cuando ha ido aumentando debido al fenómeno de Oswald, lo que ha producido es una gota que está con una temperatura de fusión, o sea, una temperatura por debajo de su temperatura de fusión, super cool, super enfriada, que se dice, y que, en definitiva, es un precursor para el crecimiento de los nanohilos. Como he dicho, la técnica más conocida, la técnica de vapor sólido líquido, es una técnica que necesita de un catalizador sólido, normalmente es una partícula de oro, ¿de acuerdo? Esta tecnología, aparte de utilizar una temperatura muy baja, tampoco requiere de un precursor, de un catalizador como el oro. ¿Por qué? Pues simplemente porque este fenómeno está produciendo ya el precursor, ¿vale? Que es esa gota superenfriada debido a una combinación de la ley de Thomson, que indica que la temperatura se reduce, de fusión se reduce al reducir las dimensiones, y del Ripening de Oswald.
¿Cómo fabricamos nuestros hilos? Pues en un sistema tan sencillo como este. Básicamente lo que tenemos es un sistema de vacío, de alto vacío. Esto es una trampa de nitrógeno que está anexa a una bomba turbomolecular, y esto es el horno donde hacemos en primer lugar nuestra deposición de zinc. Lo que hacemos es coger nuestro sustrato, uno de los sustratos que hemos utilizado, bien sea el cadmio-telluro o el niobate de litio, ahora explicaré brevemente qué sustratos usamos, y lo que hacemos es, en primer lugar, depositamos una lámina policristalina que ya tiene esas dimensiones de cristalitos muy pequeños, de en torno a las micras, ¿no? Mediante evaporación térmica. Este horno es un horno móvil y entonces lo que hacemos es, esto sería la cápsula, aquí tendríamos la muestra y un poco más allá tenemos el zinc que evaporamos térmicamente. La muestra está además en condiciones térmicas muy favorables, por debajo de los 100 grados, casi a temperatura ambiente, y lo primero es depositar nuestra lámina de zinc sobre nuestro sustrato. Este modelo, o este desarrollo, está basado en unas ideas que se publicaron en 2003 de Wang, donde ellos ya hacen deposición a baja temperatura de láminas de zinc sobre sustratos de silicio, siguiendo básicamente esta técnica. Bueno, pues, como digo, nos hemos dedicado a estudiar durante los últimos años cómo se puede fabricar de una manera apropiada y sin ser muy agresivos con los sustratos láminas de óxido de zinc sobre sustratos como, por ejemplo, el galio antimonio o el niobate de litio. Esta transparencia de aquí es simplemente un esquemita muy breve del trabajo que hemos desarrollado en la deposición de láminas de óxido de zinc puramente sobre galio antimonio. ¿Por qué? En este caso lo que buscábamos era utilizarlo como óxido transparente conductor. La verdad es que en ningún momento buscamos la fabricación de nanohilos y no los encontramos, de hecho, en este sustrato. Una de las conclusiones de este trabajo es que, dependiendo del sustrato que se utiliza, hay que modificar las condiciones y no sabemos siquiera si es posible en estas condiciones crecer nanohilos en todos los sustratos. Por ejemplo, en el galio antimonio, que tiene un punto de fusión relativamente bajo, pues no hemos sido capaces de crecer nanohilos, ¿vale? Hemos crecido en láminas de óxido de zinc con bastantes buenas características para ser utilizado como un óxido transparente conductor, con el objetivo de utilizarlo en celdas termofotovoltaicas, ¿vale? Este material necesita de un óxido que permita el paso de la luz, ¿de acuerdo? Y actualmente las láminas, las celdas termofotovoltaicas utilizan electrodos de oro que lo que hacen es reducir el área efectiva expuesta a la luz. Entonces pensamos que la deposición de óxido de zinc podría ser beneficiosa para la fabricación de óxidos transparentes conductores en la utilización de celdas termofotovoltaicas. Bueno, básicamente lo que represento aquí son las estructuras vistas por microscopía electrónica en diferentes condiciones, ¿vale? Utilizamos distintas condiciones de deposición y oxidación de la lámina metálica. Esto básicamente es la lámina metálica que se ha depositado oxidada a unos 400 o 500 grados, ¿vale? Hemos hecho diversas deposiciones, diversos tiempos y, bueno, pues en ciertas condiciones, no voy a entrar muy en detalle ahora, pero obtenemos buenas emisiones luminiscentes. La emisión característica del óxido de zinc es este de aquí, lo que se conoce como emisión cerca al borde de banda, que está en el ultravioleta, pues es tan importante este material para aplicaciones ultravioleta. Y estas bandas de aquí son bandas en el visible que son asociadas a defectos del material. Obviamente, cuanto mejor es el material, menor es la banda en el visible. Entonces, en ciertas condiciones hemos alcanzado láminas con esta técnica de características emisivas muy buenas, prácticamente sin emisión visible. Otras aplicaciones, y fueron, digamos, las primeras evidencias que nosotros tuvimos de los nanohilos, fueron los sustratos de cadmio-telluro, que son sustratos de grandísima aplicación en celdas fotovoltaicas.
Y de hecho, los nanohilos de óxido de zinc se están utilizando muchísimo hoy en día también para el desarrollo de ese tipo de materiales. Entonces pensamos que la combinación de sustratos fotovoltaicos y de nanohilos sería de gran interés. Entonces empezamos a estudiar también la deposición de láminas de óxido de zinc y con la idea ya de obtener algún tipo de estructura. Y empezamos a tener ya, pues, hará pues, unos 3 años, unas primeras evidencias de que algo se formaba, muy pequeño, en las estructuras, siguiendo un poco pues, la línea que habíamos pensado, ¿no? Siguiendo un poco lo que ya se conocía, como hemos dicho desde hace mucho tiempo, de deposición o de crecimiento de nanohilos mediante una simple oxidación térmica. Y bueno, pues obtuvimos ya también buenas propiedades luminiscentes. El problema es que había una desviación, estos son los picos de luminiscencia asociados al óxido de zinc, y vimos un ligero corrimiento de los picos, fundamentalmente debidos, como hemos visto posteriormente, a que este tipo de sustratos interactúa poco, pero interactúa. ¿Vale? El cadmio teluro libera cierta cantidad de cadmio, como vamos a ver posteriormente, que altera ligeramente las propiedades que en muchos casos son beneficiosas de las láminas y de los hilos. Estas son estructuras ya, digamos, propiamente nano, ¿no? O sea, fueron las primeras evidencias, podéis ver aquí imágenes de microscopía de electrónica de barrido de alta resolución. Estas imágenes son las muestras de que efectivamente hemos sido capaces de crecer nanohilos sobre una lámina metálica. Esto es el aspecto de una lámina metálica de zinc crecida sobre un sustrato de cadmio teluro, y este es el aspecto que tiene cuando se ha oxidado a unos 500 grados. ¿Vale? También las hemos tenido a temperaturas incluso bastante por debajo. Podéis ver la escala aquí, la escala de 200 nanómetros, y que realmente los hilos pues, son muy pequeños, muchos de ellos están por debajo de los 100. ¿Vale? Y entonces, claro, ya teníamos la evidencia de que teníamos unas estructuras aparentemente cristalinas, pero decidimos ahondar realmente en sus propiedades luminiscentes y en las estructuras de este tipo de materiales. ¿Vale? Hicimos, por supuesto, diversos experimentos en diversas condiciones para distintos tiempos, obteniendo tiempos adecuados de oxidación de entre las 14 y las 20 horas. Por debajo de las 2 horas, o sea, tiempos muy rápidos de oxidación, dan lugar a estructuras muy mal formadas. ¿Vale? Vemos aquí ya la intención de crecimiento de estos hilos, pero no llegan a formarse bien, tampoco sus propiedades son muy adecuadas. Si llegamos a tiempos muy largos, tampoco es bueno, porque esta estructura se deshace, con lo cual tiempos razonables, pues en torno a las 14 y las 20 horas de crecimiento. Estas son imágenes de catodoluminiscencia. La catodoluminiscencia es una técnica que yo creo que es poderosísima, porque nos permite obtener las propiedades espectroscópicas de un material a una escala nano. Lo que se utiliza realmente es la emisión luminiscente producida por un cañón de electrones. Básicamente lo que es un equipo de microscopía electrónica de barrido convencional que bueno, pues, tiene un detector que es capaz de recoger la luz que está excitando el propio haz de electrones. Estas son las imágenes de microscopía electrónica, ¿vale? Digamos, si queréis, las imágenes topográficas, la imagen topográfica, y esta de aquí es la equivalente en pancromática. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una imagen que se ve a través de los electrones secundarios que produce un microscopio electrónico convencional, y esto es ni más ni menos que la misma imagen, o sea, la imagen del mismo sistema, pero es una imagen de luz. Lo que estamos recogiendo es toda la luz que nos viene de ese sistema. Entonces ya podéis ver que esta imagen nos da zonas muy brillantes en las zonas en las regiones de los hilos, ¿lo veis? ¿No? El brillo de los hilos es mucho mayor, quiere decir que la emisión luminiscente de los hilos es mucho mayor que la que hay en el entorno, que es óxido de zinc también, ¿vale? Esto es el espectro obtenido, ¿de acuerdo?, dentro y fuera de los hilos. Podéis ver que fuera del hilo, o sea, lo que es el resto de la lámina,
pues la emisión no es buena, porque tenemos una banda no visible asociada a muchos defectos. Sin embargo, los hilos tienen una emisión muy limpia, ¿vale? En el borde de banda, ¿de acuerdo? En torno, como digo, a los 380 nanómetros en ultravioleta, lo cual fue la primera indicación ya de que estas estructuras no eran simplemente bonitas al microscopio electrónico, sino que además tenían unas propiedades luminiscentes muy buenas. Pero claro, quisimos ir a más, porque de hecho nos encontramos con otros investigadores que nos decían: danos una evidencia estructural de que esto es óxido de zinc. Bueno, pues para eso, además de las medidas de fotoluminiscencia realizadas por el grupo de Valladolid, nos pusimos en contacto con el grupo de microscopía de transmisión de la Universidad de Cádiz y hicimos también medidas de rayos X para detectar efectivamente que teníamos las fases de óxido de zinc en nuestra estructura y observamos la formación, como habíamos predicho ya un poco antes, de una estructura nueva que era un compuesto asociado al cadmio debido a la interacción con el sustrato. Entonces, hemos estado jugando con las condiciones de tal manera que llegamos a un compromiso entre la combinación del cadmio con el óxido de zinc para obtener buenos hilos, y la ventaja es que el cadmio es un material que se utiliza realmente como dopante del óxido de zinc para modificar su banda, y por eso pensamos que es interesante también, ¿vale? Porque somos capaces de modificar ligeramente las propiedades luminiscentes de estos hilos. Pero bueno, como digo, estos análisis de difracción de rayos X en ángulo rasante nos dieron las fases que teníamos en nuestro material, entre ellas el óxido de zinc y las composiciones de cada uno de los elementos, ¿vale? Como digo, las primeras evidencias estructurales de que realmente teníamos una estructura perfectamente cristalina vinieron de manos de las medidas realizadas en Cádiz de microscopía de transmisión. Esto es la estructura que se observa en el microscopio electrónico, el microscopio electrónico de transmisión, y podéis ver la altísima calidad, aquí a través del patrón de difracción, la altísima calidad de la estructura cristalina. Es decir, los cristalitos que se crecen de esta manera tienen muy pocos defectos, de ahí que su emisión luminiscente es muy buena, y el crecimiento es ligeramente atípico, ¿vale? Es la 1,20, que, bueno, pues no se corresponde en principio en la literatura con los hilos que se han crecido en otros sustratos, ¿vale? De ahí que, obviamente, esperemos que un sustrato distinto dé una orientación diferente. Ya para terminar, brevemente os mostraré ejemplos de otros hilos y de que efectivamente el sustrato altera de manera muy importante las propiedades de estos cristalitos, ¿no? Estos son nanohilos crecidos sobre un haluro, ¿vale? Estos son el mismo tipo de crecimiento, condiciones ligeramente distintas, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos es, en este caso, una lámina metálica de zinc sobre un haluro. En este caso, el bromuro potásico también creció en nuestro laboratorio, y podéis observar la estructura tan distinta que tienen estos hilos. Quizás son hilos ligeramente más grandes, ya no podemos hablar propiamente, en este caso, de hilos nano, como en el caso de los hilos crecidos sobre cadmio teluro, pero sí que hemos observado también que tiene buenas propiedades luminiscentes, como estas de aquí, ¿vale? Para distintas condiciones de crecimiento, ¿vale? Tenemos distintas estructuras, como hemos visto en la imagen anterior, y distinta intensidad de luminiscencia. Esto es la imagen del espectro de luminiscencia obtenido, en particular en la banda del ultravioleta. Pero fijaos una cosa, y en este caso sí que nos sorprendió mucho. Así como las láminas de óxido de zinc, en el caso del cadmio teluro, pues han
presentado bastantes defectos. En el caso del antimonio, muchas de las muestras también, con la famosa banda NEM visible. En el caso del bromuro potásico no hay banda alguna visible, o si la hay es prácticamente despreciable, lo cual indica que las láminas que crecemos por esta técnica en un sustrato como este aluro tienen propiedades muy buenas de emisión ultravioleta, ¿vale? Y prácticamente muy pocos defectos, o no diría ninguno, pero prácticamente libres de defectos, ¿no? También hicimos en colaboración con la Universidad de Cádiz estudios de microscopía de transmisión y obtuvimos, curiosamente y pese a todo lo que se pensaba, una muy buena estructura cristalina de estos materiales. Hemos visto en las imágenes anteriores que la estructura no tiene nada que ver con las que hemos observado en otro sustrato, ¿vale? Vemos que aquí es una estructura, digamos, pues, a pesar de que el óxido de zinc es un material hexagonal y parece que son estructuras cuadradas o el crecimiento es completamente anómalo, pues vimos que efectivamente el crecimiento era anómalo. Bueno, analizamos también la composición y vimos que había gran cantidad de bromuro potásico de bromo y de potasio en la lámina, y por eso no pensamos que íbamos a tener unas propiedades de emisión tan buenas como las que obtuvimos, y tampoco pensamos que fuéramos a obtener una estructura cristalina tan perfecta como la que se ha obtenido en estos hilos. Y eso sí, con, tal y como pensamos, orientaciones de crecimiento diferentes a las de otros sustratos. Para terminar ya, simplemente pues, mostraros otros estudios que estamos haciendo en otros materiales, el tetraborato de litio y el niobato de litio. Aquí podéis ver que hemos obtenido también nanohilos en estos sustratos, y solamente voy a decir, porque claro, la pregunta puede ser, bueno, lo que estás haciendo es dedicándote a crecer hilos en todos los sustratos que tienes. Realmente, efectivamente, hacemos un estudio fundamental porque nos interesa mucho conocer las propiedades de crecimiento no sobre los sustratos que se conocen ya desde 1940, sino en otros materiales. Pero además, en este caso particular, esto está asociado a un proyecto muy prometedor que tenemos con la Universidad de Buenos Aires para la fabricación de nanohilos en sustratos de uso en sistemas biosensores. Básicamente, este es un cristal muy bueno para la fabricación de sensores piezoeléctricos que queremos utilizar e incentivar la adhesión de proteínas y de anticuerpos utilizando las estructuras que creas encima de este sustrato. Los dos sustratos, tanto el tetraborato de litio como el niobato de litio, son piezoeléctricos, y el óxido de zinc también. Y además, pensamos que estos hilos, porque de hecho ya hay evidencia en la literatura y se utilizan como sensores de gas, pueden servir para mejorar la adhesión de material biológico en nuestros biosensores. Otro sistema, por ejemplo, el tetraborato, el wolframato de zinc, también hemos sido capaces de crecer hilos de alta calidad sobre este sustrato. Y bueno, pues nada más, simplemente concluir que bueno, hemos estudiado el crecimiento de láminas de óxido de zinc mediante una técnica muy sencilla, como es simplemente la oxidación térmica de un metal sobre diversos sustratos. Hemos obtenido nanohilos de una calidad muy buena, con unas propiedades espectroscópicas muy interesantes sobre sustratos de grandísimas aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos o como láseres, como biosensores. Y bueno, pues seguimos en el estudio porque parece que hay evidencias de, como he dicho, de la combinación de una reducción de la temperatura de fusión junto con el Ripening de Ostwald en el crecimiento de este tipo de estructuras, pero queremos ahondar mucho más en este tipo de estudios fundamentales y sobre todo también queremos ya controlar el crecimiento de una manera ordenada en estos sustratos. Así que esas son nuestras futuras líneas de trabajo. Nada más, muchísimas gracias a todos y bueno, pues, agradeceros una vez más vuestra
gracias, José Luis, por esta interesante charla y no sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí que tenía alguna, al menos un par de curiosidades. Sí. Al principio has dicho muy de pasada, y igual te pongo un problema, que el vídeo se podría transformar por bombardeo iónico en cristal, ¿sabes? ¿O nos podrías contar un poco cuál es el proceso? La dinámica. Sí. Pues sí, vamos a ver. Nosotros tenemos evidencias, ese trabajo que hemos publicado recientemente, nos hemos atrevido a decir que hay estructuras cristalinas simplemente por los patrones de difracción que hemos obtenido. Hemos hecho difracción de rayos X en ángulo rasante y hemos visto picos asociados a los cristalinos. Incluido en el fondo, porque la zona bombardeada es una zona que tiene nanómetros de espesor y es difícil de enseñar, y hay otras evidencias donde eso ya se ha hecho con láser. ¿Vale? Entonces, yo fundamentalmente pienso que realmente es un fenómeno de calentamiento de cristal y recristalización. Porque de hecho, todos los estudios que se han realizado en nanoestructuración, los más importantes que realizó un grupo alemán, el grupo de Faxco y colaboradores, que publicaron en Science en el 99, ellos hicieron un estudio muy bonito sobre la nanoestructuración del galio antimonio y demuestra en ese artículo que lo que se produce es una estructura cristalina. Pero es que se produce una estructura cristalina tanto si el sustrato es galio antimonio cristalino como. Entonces, la combinación de la difusión, que indudablemente ocurre en superficie, para iones de baja energía, del calentamiento en superficie, produce, yo creo, la recristalización en términos de de unas pequeñas franjas, incluso se podría, con resolución suficiente, fronteras de grano. Eso es. Entonces, sin importar para nada si el sustrato es cristalino. Simplemente favoreces la difusión y con el aumento de temperatura y con la energía que están dando. Exactamente. El sistema realmente, para que funcione bien, aunque hay mucho debate sobre ello, parece ser que es una compensación de dos, la difusión y la fuerza, la energía que se deposita sobre su sustrato. La energía del choque, el elástico entre el ion y el propio. Y otra curiosidad, ¿qué longitud llegáis a crecer de energía? Pues son muy variables, pero perfectamente podemos tenerlos de 3, 4, 5 micras, con el mismo espesor de 50 nanómetros, 60, 100. Con un espesor uniforme. Sí. Está muy bien, porque es una relación de espectro. Claro. Magnífica para muchas colecciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.